La mansión de Ravenswood se alzaba sobre los acantilados de Cornualles como un gigante de piedra gris, mirando eternamente hacia un mar que rugía con la misma turbulencia que habitaba en el corazón de su dueño. Lord Julian Thorne, el noveno duque de Ravenswood, era un hombre envuelto en el misterio y el luto. Hacía 5 años, había regresado de la guerra con una cojera permanente en la pierna izquierda y una cicatriz que le cruzaba el lado derecho del rostro, desde la sien hasta la mandíbula. Pero las heridas más graves no eran las que se veían a simple vista, eran las que habían silenciado su alma. Julian se consideraba a sí mismo un hombre roto, indigno de la luz y, sobre todo, indigno de la mujer que ahora vivía bajo su techo como su esposa legal, pero que en la práctica era una extraña que dormía en el ala opuesta del castillo. Lady Helena Vance no había llegado a Ravenswood por un cortejo apasionado. Su matrimonio había sido un acuerdo entre familias, un pacto sellado en el lecho de muerte de su padre para salvarla de la ruina económica. Helena, de 23 años, poseía una belleza suave y una bondad que solía iluminar cualquier habitación, pero desde su llegada a la mansión, su luz se había ido apagando gradualmente bajo el peso del rechazo silencioso de su esposo. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta, el héroe de guerra y la dama noble, puertas adentro. Eran 2 fantasmas que se cruzaban en los pasillos, intercambiando cortesías frías que dolían más que los insultos. La rutina de la casa era inmutable. Julian pasaba los días encerrado en su estudio o cabalgando solo por los páramos bajo la lluvia, mientras Helena intentaba ocupar sus horas bordando, leyendo en la biblioteca o supervisando a un servicio que le obedecía pero que no la conocía. Ella creía firmemente que el duque la odiaba. Pensaba que él la veía como una carga, una obligación impuesta por el honor que le recordaba cada día que había perdido su libertad. No sabía que, en realidad, cada vez que ella entraba en una habitación, Julian dejaba de respirar por un instante, abrumado por una adoración que se obligaba a reprimir con una disciplina de hierro. Él se había convencido de que su amor era un veneno, que un hombre marcado y amargado como él solo podía marchitar la juventud de ella, y que la mayor prueba de amor que podía darle era mantenerse alejado, dejarla vivir su vida sin la sombra de su afecto no deseado. Aquella tarde de noviembre, una tormenta azotaba la costa con una furia particular. El viento golpeaba las ventanas de la biblioteca donde Helena intentaba leer un libro de poesía, aunque sus ojos repasaban las mismas líneas una y otra vez sin comprenderlas. Se sentía más sola que nunca. Esa mañana había intentado hablar con Julian sobre los preparativos para la Navidad, sugiriendo traer un árbol al salón principal para dar algo de alegría a la casa. La respuesta de él había sido tajante y breve. Le había dicho que hiciera lo que quisiera, siempre y cuando no esperara que él participara en festejos absurdos. Su tono había sido tan frío que Helena había tenido que morderse el labio para no llorar delante de él. Incapaz de soportar más el silencio de la biblioteca, Helena decidió bajar a las cocinas para pedir un té caliente. Sin embargo, al pasar por el pasillo que conducía al ala oeste, donde se encontraba el estudio privado del duque, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Era el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo, seguido de un gemido de dolor ahogado. El corazón de Helena se aceleró. Sabía que Julian estaba allí. Sabía que su pierna le daba problemas con la humedad. Sin pensarlo, impulsada por una preocupación que superaba su miedo a su mal genio, corrió hacia la puerta del estudio. No llamó. Empujó la pesada hoja de madera y entró. La escena que encontró le encogió el alma. Julian estaba en el suelo, cerca de la chimenea. Había intentado alcanzar un libro de un estante alto y su pierna herida le había fallado. Estaba intentando incorporarse, apoyándose en su bastón, con el rostro pálido y perlado de sudor, y una expresión de frustración y dolor tan intensa que hacía difícil mirarlo. Al verla entrar, la reacción de Julian no fue de gratitud, sino de furia defensiva. Odiaba que lo vieran débil. Odiaba, sobre todo, que ella lo viera débil. Le gritó que saliera, preguntándole quién le había dado permiso para irrumpir en su privacidad. Su voz fue un latigazo, diseñada para herir
y alejar, pero Elena no se fue. Vio más allá de la ira. Vio el temblor en sus manos y la forma en que se aferraba al bastón. Con una determinación silenciosa, cerró la puerta tras de sí y cruzó la habitación. Se arrodilló junto a él, ignorando sus protestas. «No se mueva, mi señor», le dijo con voz firme pero suave. «Déjeme ayudarle. Si intenta levantarse solo, se hará más daño». «No necesito tu ayuda», gruñó él, intentando apartarla. «Vete, Elena. No quiero que estés aquí». «Pues tendrá que sacarme a la fuerza», respondió ella, pasando un brazo por debajo del hombro de él para darle apoyo. «Y dudo que en este momento pueda hacerlo». Julian se quedó paralizado por la cercanía de ella. Podía oler su perfume de rosas y vainilla. Podía sentir el calor de su cuerpo contra su costado rígido. La vergüenza de su caída se mezcló con un deseo agónico de recostarse en ella, de dejar que ella cargara con su peso por un momento. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Elena vio en la mirada del duque una vulnerabilidad que la dejó sin aliento, un abismo de soledad tan profundo que le dio vértigo. Pero Julian parpadeó y la máscara volvió a caer. Con la ayuda de Elena, el duque logró sentarse en el sillón de cuero frente al fuego. Ella se aseguró de que su pierna estuviera en una posición cómoda sobre el reposapiés y luego se dirigió al mueble bar para servirle una copa de brandy. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía el líquido ámbar. Cuando se giró para entregarle la copa, vio que Julian la estaba mirando, no con la frialdad habitual, sino con una expresión indescifrable, casi triste. «¿Por qué haces esto?», preguntó él, tomando la copa sin rozar sus dedos. «¿Por qué insistes en cuidar a alguien que solo te trata con desprecio?» «Porque es mi esposo», respondió ella con sencillez, «y porque creo que su desprecio no es real. Creo que es un escudo». Julian soltó una risa seca y amarga. Bebió el brandy de un trago. «Tienes demasiada imaginación, Elena. No busques virtudes donde no las hay. Soy un hombre lisiado y desagradable que solo quería que lo dejaran en paz. Te casaste conmigo por deber y yo me casé contigo por conveniencia. No hay más historia. No hay ningún corazón de oro escondido bajo la bestia». Las palabras dolieron, pero Elena se mantuvo firme. «Puede decir lo que quiera, Julian, pero yo vi cómo miraba el retrato de su madre el otro día y veo cómo trata a su caballo y siento que hay algo que no me está diciendo, algo que le impide ser feliz». Julian apartó la mirada, clavándola en el fuego. «La felicidad es para los necios que no conocen la realidad del mundo. Vete, Elena. Estoy cansado». Elena suspiró. Sabía que no conseguiría nada más esa noche. Hizo una reverencia y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró. «Pondré el árbol de Navidad», dijo ella, «y decoraré la casa. Aunque usted se encierre aquí, yo voy a llenar estos pasillos de luz, porque esta también es mi casa, Julian, y me niego a vivir en la oscuridad solo porque usted ha decidido que no merece el sol». Salió y cerró la puerta. Julian se quedó solo, con el sonido de las palabras de ella resonando en su mente. «Me niego a vivir en la oscuridad». Apretó la copa vacía en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella tenía razón. Él había decidido que no merecía el sol. Pero, Dios, ¿cómo anhelaba ese sol? ¿Cómo anhelaba decirle que la única razón por la que la empujaba lejos era porque temía que su propia oscuridad terminara apagando la luz de ella? Se levantó con dificultad y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero negro. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de su letra apretada. Eran cartas que escribía cada noche, cartas dirigidas a Elena, confesándole todo lo que no se atrevía a decir en voz alta, cartas que nunca enviaba. Esa noche, bajo la tormenta, Julian escribió una línea más. «Hoy me has levantado del suelo. Si supieras que llevo años caído, esperando que alguien me tienda la mano, si supieras que te amo tanto, que prefiero que me odies a que te apiades de mí». Cerró el cuaderno y lo guardó. El secreto seguía a salvo, pero la grieta en su armadura se había hecho un poco más grande, y Elena, con su determinación suave, estaba empezando a filtrarse por ella. Lo que Julian no sabía era que el destino estaba a punto de forzar su mano. La Navidad se acercaba y con ella
Una visita inesperada de un antiguo pretendiente de Helena pondría a prueba la resolución del duque de mantenerse al margen. Los celos, ese monstruo de ojos verdes, estaban a punto de despertar en los pasillos de Ravenswood, amenazando con destruir el frágil equilibrio de mentiras piadosas que Julian había construido. Si quieres saber cómo reaccionará el duque cuando vea que otro hombre intenta darle a Helena la felicidad que él le niega, y si Helena descubrirá alguna vez la verdad oculta en el escritorio de su esposo, suscríbete ahora al canal. El próximo acto traerá bailes, miradas robadas y un enfrentamiento que cambiará todo. No te pierdas la continuación de esta historia, donde el amor lucha por encontrar su voz. Las semanas que precedieron a la Navidad transformaron la mansión de Ravenswood de una manera que sus muros de piedra no habían presenciado en décadas. Lo que antes era un mausoleo de ecos y sombras, ahora vibraba con una energía nueva y desafiante. Helena, fiel a su promesa de no dejarse consumir por la oscuridad de su esposo, había tomado las riendas de la casa con una determinación suave pero imparable. Había ordenado traer acebo y hiedra de los bosques cercanos, y con la ayuda de un servicio que, aunque temeroso del duque, adoraba a su nueva señora, había comenzado a vestir los salones fríos con los colores de la vida. Cintas rojas adornaban las barandillas de la gran escalera, y un abeto inmenso, que rozaba las vigas del techo, había sido instalado en el vestíbulo principal, esperando ser decorado con velas y adornos de cristal que llevaban años durmiendo en cajas polvorientas en el ático. Julian observaba esta metamorfosis desde la distancia, como un espectro que habita su propio castillo. Aunque se negaba a participar, manteniendo su rutina de encierro en el estudio y paseos solitarios, no podía evitar notar los cambios. El olor a pino fresco y cera de abeja se filtraba por debajo de su puerta, recordándole navidades pasadas, antes de la guerra, antes de la cojera y la cicatriz. A veces, cuando creía que nadie lo veía, se detenía en la galería superior y miraba hacia abajo al vestíbulo. Veía a Helena subida a una escalera, riendo con la doncella, mientras intentaba colocar una estrella en la cima del árbol. Escuchaba su risa, un sonido que le provocaba una mezcla dolorosa de placer y culpa. Se decía a sí mismo que ella estaba construyendo un nido, un hogar, y que él era el monstruo que acechaba en el sótano, incapaz de formar parte de esa luz. Sin embargo, la frágil paz de esta rutina se vio interrumpida una mañana gris de diciembre. Un carruaje elegante, tirado por 4 caballos blancos que contrastaban con el barro del camino, cruzó las puertas de hierro de Ravenswood. No era una visita esperada, y en una casa donde las visitas eran tan raras como los días de sol, la llegada causó un revuelo inmediato. Julian, desde la ventana de su estudio, observó descender del vehículo a un hombre joven, vestido con la última moda de Londres, con un porte atlético y una sonrisa fácil que parecía desafiar al clima sombrío. El visitante era Lord Arthur Sterling, un vizconde vecino y antiguo amigo de la infancia de Helena. Arthur representaba todo lo que Julian sentía que había perdido. Era encantador, físicamente perfecto, socialmente brillante y, lo más doloroso de todo, poseía un pasado compartido con Helena, un pasado lleno de recuerdos inocentes y felices en los que el duque no tenía cabida. La recepción en el salón principal fue un estudio de contrastes. Helena recibió a Arthur con una alegría genuina, sus ojos iluminándose al ver una cara amiga que le traía noticias del mundo exterior y recuerdos de su hogar. Arthur, por su parte, la saludó con una familiaridad que hizo que los sirvientes intercambiaran miradas discretas. Le tomó las manos, le besó las mejillas con entusiasmo y exclamó lo mucho que la había extrañado, y lo injusto que era que una flor como ella estuviera escondida en los acantilados del norte. Julian entró en el salón en ese preciso momento. Su llegada fue como una nube de tormenta que oculta el sol. Caminaba con su bastón, su cojera más pronunciada de lo habitual debido a la tensión, y su rostro marcado por la cicatriz mostraba una expresión de frialdad impenetrable. Arthur se giró hacia él, su sonrisa vacilando apenas un segundo antes de recuperar su brillo social. El vizconde saludó al duque con una reverencia respetuosa, pero carente de calidez, comentando que había decidido pasar a saludar aprovechando que viajaba hacia el norte para las fiestas,
y que no podía dejar pasar la oportunidad de ver cómo se encontraba la querida Elena. La mención del nombre de pila de su esposa en labios de otro hombre provocó en Julian una reacción visceral. Sintió una punzada de posesión tan aguda que tuvo que apretar la empuñadura de su bastón para no decir algo de lo que se arrepentiría. Con una cortesía gélida, le dio la bienvenida a Lord Sterling y le ofreció la hospitalidad de la casa, aunque cada palabra le sabía a ceniza. Arthur aceptó encantado, anunciando que se quedaría un par de días antes de continuar su viaje, ignorando, o eligiendo ignorar, la falta de entusiasmo de su anfitrión. La cena de esa noche fue una tortura refinada para el duque. Sentado a la cabecera de la mesa, observaba cómo Arthur y Elena conversaban animadamente. Hablaban de bailes pasados, de amigos comunes, de anécdotas de su juventud que Julian desconocía por completo. Arthur tenía el don de hacer reír a Elena. Le contaba historias sobre la corte de Londres, imitaba a las matronas estiradas y le describía las últimas modas con un humor ligero que hacía que Elena se olvidara, por un momento, de la opresión de Ravenswood. Julian se sentía excluido, un extraño en su propia mesa. Veía cómo el rostro de Elena cobraba vida bajo la atención de Arthur. Veía el rubor en sus mejillas, el brillo en sus ojos, y una voz insidiosa en su mente le susurraba que ese era el hombre con el que Elena debería haberse casado. Arthur no tenía cicatrices, no cojeaba, no tenía demonios que lo despertaran gritando por la noche. Arthur podía ofrecerle a Elena la vida luminosa que ella merecía, una vida que él, en su egoísmo, le había robado al atarla a un matrimonio de conveniencia. En un momento de la cena, Arthur se giró hacia Julian y, con una sonrisa que podía interpretarse como inocente o cruel, comentó lo afortunado que era el duque. Dijo que muchos hombres en Londres habían llorado el día que se anunció el compromiso de Elena y que él mismo había guardado la esperanza, años atrás, de que sus familias pudieran unirse. Añadió que esperaba que Julian fuera consciente del tesoro que tenía en su casa y que supiera cuidarlo como se merecía, insinuando sutilmente que el aislamiento y la tristeza de la mansión no eran el entorno adecuado para una mujer como ella. Las palabras de Arthur dieron en el blanco. Julian dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Le respondió con voz tensa que era plenamente consciente del valor de su esposa y que no necesitaba recordatorios de extraños sobre cómo gestionar su hogar. El ambiente se volvió gélido. Elena, notando la hostilidad creciente, intentó suavizar el momento, cambiando de tema hacia los preparativos navideños, invitando a Arthur a ayudarla a terminar de decorar el árbol al día siguiente. Arthur aceptó con entusiasmo, lanzando una mirada de desafío velado hacia el duque. Después de la cena, pasaron al salón de música. Elena se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía suave. Arthur se colocó a su lado para pasarle las páginas de la partitura. Estaban cerca, sus hombros casi rozándose. Julian se quedó de pie junto a la chimenea, apoyado en su bastón, observándolos. La imagen era perfecta, el caballero apuesto y la dama hermosa, unidos por la música y la historia compartida. Julian se sintió como una gárgola de piedra, fea y pesada, vigilando un jardín que no le pertenecía. El dolor de la pierna de Julian comenzó a palpitar, un recordatorio físico de su imperfección, pero el dolor en su pecho era peor. Sentía celos, unos celos negros y corrosivos que lo asustaban. Quería echar a Arthur de su casa, quería tomar a Elena de la mano y llevarla lejos de él, pero se contuvo. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho. Si realmente la amaba, debía desear su felicidad. Y si su felicidad estaba en la risa fácil de Arthur y no en el silencio tormentoso de él, entonces debía dejarla ir. Sin embargo, cuando Arthur se inclinó para susurrarle algo a Elena que la hizo reír de nuevo, Julian no pudo soportarlo más. Anunció bruscamente que se retiraba, alegando que su pierna le molestaba y que tenía asuntos que atender temprano. Elena dejó de tocar y lo miró con preocupación, preguntándole si necesitaba ayuda o alguna medicina. Julian, incapaz de soportar su piedad en ese momento, respondió con frialdad que podía valerse por sí mismo y que no deseaba interrumpir su encantadora velada. Salió del salón sin mirar atrás.
sintiendo la mirada de Elena clavada en su espalda. Subió a su estudio y cerró la puerta con llave, como si así pudiera dejar fuera los demonios de la inseguridad. Se sirvió una copa de brandy, pero no la bebió. Se sentó frente a su escritorio y sacó su cuaderno de cuero negro. Abrió una página nueva. Su mano temblaba ligeramente mientras mojaba la pluma en el tintero. Escribió con furia y dolor. Escribió sobre la belleza de Elena a la luz de las velas. Te escribió sobre la sonrisa que le regalaba a Arthur, una sonrisa que él, Julian, nunca había logrado provocar. Confesó al papel que se sentía un carcelero, un villano en la historia de su propia esposa. Escribió que la amaba tanto, que la idea de verla feliz con otro lo mataba, pero que la idea de verla infeliz a su lado era aún peor. Hoy he visto lo que podría haber sido tu vida sin mí, escribió. He visto la luz que te mereces, y me odio por ser la sombra que la oscurece. Arthur te mira como si fueras el sol. Yo te miro como un hombre que se está quedando ciego, mira el último atardecer con desesperación y hambre. Pero no puedo decírtelo. Si te digo que te amo, te ataré más a mí, y mi amor debe ser tu libertad, no tu cadena. Abajo, en el salón, la música había cesado. Elena se despidió de Arthur, alegando cansancio, aunque la verdad era que la partida abrupta de Julian le había quitado la alegría. Arthur intentó retenerla, sugiriendo un paseo nocturno por la galería, pero ella se negó con cortesía. Subió a su habitación, pero al pasar por el pasillo del estudio de Julian, vio la luz por debajo de la puerta. Se detuvo. Quería llamar. Quería decirle que Arthur era solo un amigo, que no significaba nada, pero recordó la frialdad de su esposo, su rechazo constante. Pensó que él simplemente no quería verla, que le molestaba su presencia. Con un suspiro, Elena siguió hacia su cuarto, sin saber que al otro lado de esa puerta, el hombre que ella creía de hielo estaba ardiendo en un infierno de amor no expresado. Al día siguiente, la tensión se intensificó. Arthur y Elena pasaron la mañana decorando el gran árbol del vestíbulo. Julian se obligó a bajar, decidido a no ceder su terreno completamente. Se sentó en un sillón cercano, fingiendo leer un libro, pero sus ojos seguían cada movimiento de la pareja. Vio a Arthur levantar a Elena por la cintura para que pudiera colocar un adorno alto. Fue un gesto inocente, quizás, pero para Julian fue una transgresión imperdonable. El sonido de su libro cerrándose de golpe resonó como un disparo en el vestíbulo. Elena y Arthur se giraron. Julian se puso de pie, con el rostro pálido. Dijo que el ruido era insoportable, que no podía concentrarse y que agradecería que llevaran su fiesta a otro lugar. Arthur, perdiendo la paciencia, le respondió que era Navidad, que un poco de alegría no mataría a nadie y que tal vez, si Julian intentara sonreír alguna vez, entendería por qué Elena buscaba compañía en otros lugares. Fue un desafío directo. Julian avanzó hacia Arthur, olvidando su cojera por un momento. Le dijo que tuviera cuidado, que estaba hablando con el duque en su propia casa. Elena se interpuso entre ellos, asustada por la violencia contenida en la mirada de su esposo. Le pidió a Arthur que se disculpara y le rogó a Julian que se calmara. Julian miró a Elena, vio el miedo en sus ojos y se odió aún más. Se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en el villano que temía ser. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, refugiándose de nuevo en la soledad, convencido de que había perdido la batalla antes incluso de empezar a luchar. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer sobre Ravenswood, Julian tomó una decisión. No podía seguir así. La presencia de Arthur le había mostrado la verdad. Elena necesitaba ser libre. Si él no podía hacerla feliz, debía dejarla ir. Comenzó a redactar un documento legal, un acuerdo de separación que le daría a Elena una independencia económica total y la libertad de vivir lejos de él, lejos de su amargura y su cicatriz. Pero mientras escribía las cláusulas de su propia condena, una parte de él se rebelaba, una parte que recordaba cómo Elena lo había levantado del suelo, una parte que creía, contra toda lógica, que tal vez, solo tal vez, ella había visto algo en él que valía la pena salvar. La Navidad se acercaba, y con ella, el momento en que Julian entregaría ese documento a Elena como su regalo. No sabía que ese acto de renuncia desencadenaría una serie de eventos
que pondrían a prueba no solo su amor, sino su vida misma. La Nochebuena descendió sobre la mansión de Ravenswood, envuelta en una nevisca silenciosa y persistente, cubriendo los tejados de pizarra y los páramos circundantes con un manto inmaculado que contrastaba dolorosamente con la oscuridad que reinaba en el corazón del duque. En el interior, los salones estaban decorados con una magnificencia que la casa no había visto en años, gracias al esfuerzo incansable de Helena. Velas de cera blanca ardían en cada esquina y el gran árbol del vestíbulo resplandecía con adornos de cristal y lazos de terciopelo rojo. Sin embargo, para Julian Thorne, aquella belleza festiva tenía el sabor amargo de una despedida. En el bolsillo interior de su levita, pesando más que una losa de plomo, llevaba el sobre lacrado que contenía los documentos de separación. Se había convencido a sí mismo de que aquel era el único regalo digno que podía ofrecerle a su esposa. La llave de su jaula, la libertad para buscar la felicidad lejos de su sombra y de su pierna lisiada. La cena de Nochebuena fue un evento de silencios forzados y conversaciones superficiales. Lord Arthur Sterling, ajeno o indiferente a la tensión que electrificaba el aire, mantenía un monólogo alegre sobre las festividades en Londres y los planes para el año nuevo, dirigiendo sus sonrisas y brindis exclusivamente hacia Helena. Ella, vestida con un traje de seda color granate que resaltaba su palidez, respondía con cortesía, pero sus ojos buscaban constantemente a Julian al otro lado de la mesa. Notaba la rigidez en los hombros de su esposo, la forma en que apretaba la copa de vino sin beber, y la sombra de una tristeza infinita que cruzaba su rostro cuando creía que nadie lo miraba. Helena sentía que algo terrible estaba a punto de suceder, una ruptura inminente que flotaba en el ambiente como el olor a tormenta. Al finalizar la cena, Arthur propuso un plan que rompió la frágil calma. Con el entusiasmo de un niño caprichoso, sugirió dar un paseo en trineo bajo la nieve. Alegó que la noche era mágica, que la luna estaba llena y que sería un crimen desperdiciar tal escenario quedándose encerrados junto al fuego. Miró a Helena con ojos suplicantes, invitándola a compartir esa aventura romántica. Helena dudó, mirando a Julian en busca de una señal, esperando que él se negara, que prohibiera la salida alegando el frío o la seguridad, o simplemente que mostrara algún signo de que le importaba que ella se fuera con otro hombre en una noche tan significativa. Pero Julian no se opuso. Para el duque, aquella propuesta era la confirmación de su derrota y la oportunidad perfecta para iniciar su retirada. Pensó que Helena merecía reír bajo la nieve, merecía la compañía de un hombre entero que pudiera llevarla en brazos si se cansaba, no de un tullido que temía al hielo. Con una voz que sonaba como si viniera de una tumba, les dijo que fueran, que disfrutaran de la noche. Le aseguró a Helena que él estaría bien, que tenía asuntos que atender en su estudio y que prefería la soledad. Su indiferencia fingida fue tan perfecta, tan gélida, que Helena sintió que el corazón se le congelaba. Asintió con la cabeza baja, aceptando la invitación de Arthur, no por deseo, sino por despecho y dolor, convencida de que a su marido le daba igual su presencia. Cuando el trineo se alejó tintineando hacia la oscuridad blanca, Julian se quedó de pie en la ventana del salón, observando cómo las luces de los faroles desaparecían entre los árboles. Se sirvió una copa de brandy, pero su mano temblaba tanto que derramó parte del líquido. El dolor de la pérdida era físico, un agujero negro en su pecho. Se dirigió a su estudio, decidido a dejar el sobre con los documentos sobre la mesa de costura de Helena para que lo encontrara al regresar. Sería un final limpio. A la mañana siguiente, él se marcharía a su finca en Escocia, dejándole la casa y su libertad. Sin embargo, la naturaleza en los acantilados de Cornualles es traicionera. Apenas una hora después de la partida del trineo, el viento cambió. Lo que era una nevada suave se transformó en una ventisca cegadora. Las ventanas del estudio comenzaron a vibrar bajo la fuerza del vendaval. Julian levantó la vista de sus papeles, alarmado. Conocía el clima de su tierra. Sabía que los caminos cercanos al acantilado se volvían mortales con el hielo repentino. Una inquietud visceral se apoderó de él. Arthur era un hombre de ciudad. No conocía los peligros del terreno y su imprudencia al querer impresionar a Helena
Podría costarles la vida. Incapaz de quedarse quieto, Julian llamó a sus mozos de cuadra y ordenó que ensillaran su caballo más seguro. Los sirvientes lo miraron con horror, recordándole su pierna, el frío y la oscuridad. Pero la mirada del duque no admitía réplicas. Se puso su abrigo pesado, tomó una linterna y salió a la noche infernal. El dolor en su pierna herida era agudo con cada movimiento. El frío se colaba en sus viejas cicatrices, pero el miedo por Helena anestesiaba cualquier sufrimiento propio. Galopó hacia el sendero que bordeaba la costa, guiado por un instinto de protección que superaba a su razón. No tuvo que ir muy lejos. A una milla de la casa, cerca de una curva peligrosa donde el camino se estrechaba, encontró el desastre. El trineo había derrapado sobre una placa de hielo y se había volcado parcialmente en una zanja. Uno de los caballos relinchaba, atrapado en los tiros. Julian desmontó con dificultad, su pierna protestando al tocar el suelo helado, y cojeó hacia el vehículo accidentado. Encontró a Arthur de pie, sacudiéndose la nieve, ileso pero pálido y asustado, mirando hacia el interior del trineo volcado. «¡Helena!», gritó el duque, empujando a Arthur a un lado con una fuerza bruta. Helena estaba atrapada entre las mantas y el asiento inclinado. Estaba consciente, pero aturdida, con un corte pequeño en la frente. Al ver a Julian aparecer entre la nieve como una aparición, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él no dijo nada. Con movimientos rápidos y eficientes, apartó los restos del trineo y la sacó en brazos. La envolvió con su propia capa, protegiéndola del viento, y la estrechó contra su pecho, con una desesperación que desmentía toda su frialdad anterior. Arthur intentó acercarse, balbuceando excusas sobre el hielo y la mala visibilidad, pero Julian se giró hacia él con una furia contenida que hizo retroceder al vizconde. Le dijo, con voz baja y letal, que agradeciera que su esposa estuviera viva, porque de lo contrario no habría lugar en la tierra donde pudiera esconderse de su ira. Le ordenó que tomara el caballo de uno de los mozos que acababan de llegar y regresara a la mansión en silencio. El regreso a casa fue lento. Julian llevó a Helena en su caballo, manteniéndola sujeta frente a él, rodeándola con sus brazos para darle calor. Helena, apoyada contra el pecho de su esposo, podía oír el latido frenético de su corazón. No hablaban, el viento aullaba, pero en ese círculo de brazos, Helena se sintió más segura que nunca. Se preguntó por qué un hombre que supuestamente quería deshacerse de ella había arriesgado su salud y su seguridad para salir a buscarla en medio de una tormenta. Al llegar a Ravenswood, el servicio se hizo cargo de la situación. Llevaron a Helena a su habitación para que la doncella la atendiera, le diera un baño caliente y curara el rasguño de su frente. Julian, empapado y cojeando visiblemente, rechazó cualquier ayuda para sí mismo. Se retiró a su estudio, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el pasillo. Una hora más tarde, Helena, ya recuperada del susto y vestida con un camisón abrigado, no podía dormir. La imagen de Julian en la nieve, su expresión de terror al verla, su furia contra Arthur, nada encajaba con el hombre indiferente de la cena. Necesitaba verlo, necesitaba darle las gracias y necesitaba entender. Bajó las escaleras en silencio y se dirigió al estudio. La puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente y entró. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por las brasas moribundas de la chimenea y una lámpara de aceite sobre el escritorio. Julian estaba allí, pero no estaba trabajando. Estaba sentado en su sillón de cuero, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, vencido por el agotamiento y el dolor. Una botella de brandy vacía estaba sobre la mesa. Su pierna herida estaba estirada en una posición incómoda, y su rostro, relajado por el sueño o la inconsciencia del alcohol, mostraba líneas de sufrimiento que Helena nunca había visto tan de cerca. Helena se acercó con sigilo, con el corazón encogido. Vio que la levita de Julian estaba tirada en el suelo, mojada. Se agachó para recogerla y colgarla, un gesto instintivo de cuidado. Al levantar la prenda pesada, algo cayó del bolsillo interior. Era el sobre lacrado, y junto a él, el pequeño cuaderno de cuero negro que ella había visto en sus manos tantas veces. La curiosidad y una extraña premonición se apoderaron de ella.
Recogió el sobre. No tenía nombre, solo el sello ducal. Pero el cuaderno estaba abierto por la caída. Había caído boca abajo, con las páginas aplastadas contra la alfombra. Elena lo levantó. Sus ojos cayeron involuntariamente sobre la última entrada, escrita con una letra apresurada y temblorosa, fechada esa misma noche antes de la cena. Es Nochebuena y le voy a romper el corazón, o quizás voy a liberar el suyo para que vuele lejos de mí. Tengo los papeles en el bolsillo. La voy a dejar ir. Arthur la mira como si fuera el sol, y yo solo soy la nube que la tapa. Dios sabe que prefiero arrancarme la piel a tiras antes que firmar esa separación, pero si la amo de verdad, debo dejar que sea feliz. Y ella nunca será feliz con un tullido que no sabe decirle que la adora. Elena sintió que el mundo se detenía. Leyó la frase de nuevo. Si la amo de verdad, decirle que la adora. Con manos temblorosas, pasó las páginas hacia atrás. Era un diario de cartas no enviadas. Leyó fechas de meses atrás. Hoy entró en la biblioteca. Olía a lluvia. Quise decirle que se quedara, pero le grité para que se fuera. Si se queda, verá mi cicatriz y sentirá asco. Es mejor que me odie a que me tenga lástima. La vi decorar el árbol. Sonreía. Su sonrisa es lo único que mantiene esta casa en pie. Me pregunto cómo se sentiría besar esa sonrisa. Probablemente huiría. Me duele la pierna, pero me duele más verla sola en el jardín. Soy un cobarde, un maldito cobarde que la ama en silencio y la mata con su frialdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, cayendo sobre el papel. Cada página era una confesión, un grito de amor ahogado, una prueba de que cada momento de frialdad, cada rechazo, había sido un acto de autodenegación dolorosa por parte de un hombre que se creía indigno de ella. Él no la odiaba. La amaba con una intensidad desesperada y autodestructiva. Elena miró al hombre dormido en el sillón. Ya no veía al duque arrogante. Veía a un hombre herido que se había castigado a sí mismo por creer que no era suficiente. Entendió todo. Entendió por qué la había enviado con Arthur. Entendió su furia en la nieve. Entendió el sobre con los papeles de separación que ahora pesaba en su otra mano como una sentencia de muerte que no se había ejecutado. Un sollozo escapó de sus labios. El sonido despertó a Julian. El duque abrió los ojos desorientado. Vio a Elena de pie frente a él, llorando, con su diario en las manos. La realidad lo golpeó de inmediato. Se incorporó bruscamente, ignorando el dolor de su pierna, y trató de arrebatarle el cuaderno. «No», exclamó él con voz ronca y llena de pánico. «No leas eso. Dame eso, Elena». Pero Elena no se lo dio. Retrocedió un paso, apretando el cuaderno contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Lo miró a través de sus lágrimas, y en su mirada no había el asco que él temía, ni la lástima. Había un dolor profundo y una comprensión luminosa. «¿Por qué?», preguntó ella con la voz quebrada. «¿Por qué escribiste todo esto y nunca me dijiste una palabra? ¿Por qué me hiciste creer que me odiabas cuando me amabas así?» Julian se dejó caer de nuevo en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Su secreto más profundo, su vulnerabilidad más grande, estaba expuesta. Ya no tenía armadura. «Porque mírame, Elena», dijo él, su voz filtrándose entre sus dedos. «Estoy roto. Soy un hombre a medias. Y tú eres luz. Tú mereces a alguien como Arthur. Alguien entero. Alguien que pueda bailar contigo sin cojear. Alguien cuyo rostro no asuste a los niños. Escribí esas cartas para no volverme loco, para sacar el veneno de mi amor por ti, no para que las leyeras». Elena dejó el cuaderno sobre el escritorio y se acercó a él. Se arrodilló a sus pies, entre sus piernas, obligándolo a bajar las manos y mirarla. «Eres el hombre más tonto que he conocido», dijo ella, llorando y sonriendo al mismo tiempo. «¿Crees que me importa tu pierna? ¿Crees que me importa tu cicatriz? Arthur es perfecto, sí, y es aburrido. Y no es tú». Julian la miró incrédulo. «¿Cómo puedes decir eso? Te he tratado mal, te he alejado. Me alejaste porque me amabas demasiado», dijo ella, tocando la cicatriz de su rostro con una ternura infinita. «Y yo me sentía sola y rechazada, pensando que no era suficiente para ti. Hemos sido dos tontos sufriendo en habitaciones separadas».
Elena tomó el sobre con los papeles de separación que había quedado en el suelo junto a la levita. Lo levantó para que él lo viera. ¿Es esto lo que ibas a darme?, preguntó. Julian asintió, avergonzado. «Tu libertad». Elena rompió el sobre por la mitad. Luego volvió a romperlo y otra vez, hasta que los papeles de separación quedaron reducidos a confeti que dejó caer sobre la alfombra. «No quiero tu libertad», dijo ella con firmeza. «Quiero tu amor. Quiero las palabras que escribiste en ese cuaderno. Quiero que me las digas a la cara, Julian». El duque la miró, viendo los pedazos de papel en el suelo, viendo la determinación en los ojos de su esposa. Sintió que algo se rompía en su interior, pero no era algo malo. Era la presa que contenía sus sentimientos. Se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos grandes y temblorosas. «Te amo», confesó, y su voz se rompió. «Te he amado cada día de mi vida desde que entraste en esta casa maldita. Te he amado en silencio, en la oscuridad, con rabia y con desesperación. Te amo más que a mi propia vida, Elena». Ella soltó un suspiro tembloroso y cerró los ojos, recibiendo la confesión como una lluvia bendita después de una sequía. Julian no esperó más. La besó. No fue un beso frío ni distante. Fue un beso de hambre, de años de contención liberada. Un beso que sabía a lágrimas, a brandy y a redención. En ese estudio oscuro, mientras la nieve caía fuera y la Navidad llegaba, el duque y la duquesa de Ravenswood encontraron finalmente el regalo que ambos buscaban, la verdad de un corazón compartido. Pero la historia no terminaba allí. Arthur seguía en la casa y la mañana traería la necesidad de enfrentar la realidad. Sin embargo, ahora ya no eran dos extraños solitarios, eran un frente unido, y Julian sabía que, con Elena a su lado y sabiendo que ella lo amaba, no había rival ni herida que pudiera derrotarlo. Si la emoción de esta confesión y la lectura del diario te han llegado al alma, no te pierdas el acto 4. La mañana de Navidad traerá la confrontación final con Arthur y la consolidación de su nueva vida. Veremos cómo Julian reclama su lugar no solo como esposo, sino como hombre, y cómo Elena cura las últimas heridas del pasado. ¿Podrá Arthur aceptar su derrota con dignidad? Suscríbete ahora para el desenlace de este romance épico. Deja la palabra diario en los comentarios si te gustaría que alguien te escribiera cartas así. El amanecer de la Navidad llegó a Ravenswood no con el habitual manto gris de tormenta, sino con un cielo azul pálido y cristalino que se reflejaba en la nieve acumulada durante la noche. La luz del sol invernal se coló por las rendijas de las cortinas del estudio, donde el fuego ya se había extinguido, iluminando a dos figuras que descansaban en el sofá de cuero. No habían subido a las habitaciones. El agotamiento emocional y la necesidad de no separarse ni un instante los había vencido allí mismo, envueltos en la capa del duque y en la certeza de su amor recién confesado. Julian despertó primero, con el cuerpo dolorido por la postura incómoda y la pierna rígida por el frío de la mañana, pero con el espíritu más ligero que había sentido en años. Al ver a Elena dormida contra su pecho, con una mano aferrada a su camisa, sintió una oleada de incredulidad. No era un sueño. La mujer que había creído inalcanzable, la esposa a la que había intentado liberar, había elegido quedarse en su prisión voluntaria y convertirla en un hogar. Cuando Elena abrió los ojos, no hubo el habitual momento de extrañeza o rechazo. Le sonrió, una sonrisa lenta y perezosa que iluminó el rostro sombrío del duque. Julian, todavía inseguro bajo la luz despiadada del día, intentó ocultar su cicatriz girando el rostro, un viejo hábito defensivo, pero Elena se lo impidió suavemente con una mano. Le dijo que ya no había lugar para sombras entre ellos y que si él la amaba, debía permitirle amar también sus heridas, pues eran la prueba de que había sobrevivido para estar con ella. Julian, desarmado por su franqueza, aceptó su caricia, comprendiendo que la verdadera valentía no estaba en el campo de batalla, sino en dejarse ver tal como uno era. Sin embargo, la realidad del mundo exterior aguardaba al otro lado de la puerta. Lord Arthur Sterling seguía en la mansión, probablemente esperando en el comedor para el desayuno, ajeno a la revolución que había ocurrido durante la noche. Julian sabía que debía enfrentar a su rival, no con violencia,
sino con la certeza de su posición. Le pidió a Helena que subiera a cambiarse y se preparara, prometiéndole que la esperaría al pie de la escalera para entrar juntos al comedor. Quería que su primera aparición pública como un matrimonio verdadero fuera inequívoca. Una hora más tarde, el servicio de la casa fue testigo de un milagro navideño. El duque, vestido impecablemente, aunque apoyándose en su bastón, esperaba en el vestíbulo con una expresión de calma que nadie recordaba haber visto en su rostro. Cuando Helena bajó, radiante en un vestido de terciopelo verde oscuro, Julian le ofreció el brazo no como un protocolo frío, sino con una calidez posesiva y orgullosa. Los sirvientes, acostumbrados a los silencios tensos y las miradas evitadas, intercambiaron sonrisas discretas al ver cómo el duque susurraba algo al oído de su esposa que la hacía sonrojar. Entraron en el comedor donde Arthur ya estaba sentado, tomando café con una actitud de impaciencia. Al verlos llegar juntos, el vizconde se puso de pie, su sonrisa encantadora vacilando por un instante al notar el cambio en la atmósfera. No era solo que hubieran entrado juntos, era la forma en que se movían, como si compartieran un secreto, como si existiera un hilo invisible que los conectaba. Julian saludó a su invitado con una cortesía perfecta, pero carente de la frialdad defensiva de los días anteriores. Le deseó una feliz Navidad con un tono genuino, el tono de un hombre que tiene todo lo que desea y no necesita envidiar a nadie. El desayuno fue una revelación para Arthur. Intentó, como era su costumbre, acaparar la atención de Helena con historias ligeras y bromas sobre la tormenta de la noche anterior, pero se encontró con que la atención de ella volvía una y otra vez hacia su marido. Helena le respondía a Arthur con amabilidad, pero sus ojos buscaban la aprobación y la complicidad de Julian. Arthur vio cómo el duque le pasaba la mantequilla a su esposa y cómo sus manos se rozaban deliberadamente, demorándose en el contacto. Vio cómo Julian, el hombre al que consideraba un tullido amargado, miraba a Helena con una intensidad devota que hacía que el aire alrededor de ellos pareciera vibrar. En un momento de silencio, Arthur, sintiendo que perdía terreno, decidió jugar una última carta. Comentó con una falsa inocencia que la tormenta había sido terrible y que esperaba que Helena no hubiera sufrido demasiado frío en el accidente, insinuando que si él hubiera estado allí, la habría cuidado mejor. Julian dejó su taza sobre el plato con calma. Miró a Arthur directamente a los ojos y le respondió que, en efecto, el frío había sido intenso, pero que afortunadamente habían descubierto que el calor compartido era el mejor remedio contra cualquier tormenta. Añadió, con una voz firme que no admitía réplicas, que agradecía la visita de Arthur y su preocupación pasada, pero que a partir de ahora él se encargaría de proteger a su esposa de cualquier clima, ya fuera meteorológico o emocional. La declaración fue sutil pero definitiva. Arthur, que no era tonto, comprendió el mensaje. El duque no estaba marcando territorio por inseguridad como el día anterior. Lo estaba haciendo desde la certeza de ser amado. Helena, lejos de contradecir a su marido o mostrarse incómoda, asintió y colocó su mano sobre la de Julian, confirmando con ese gesto su lealtad absoluta. Arthur se dio cuenta de que había perdido. La imagen de la doncella en apuros y el marido monstruoso que él se había construido en su cabeza se desmoronó frente a la realidad de una pareja unida. Con una elegancia forzada, Arthur anunció que, dado que el clima había mejorado, partiría después del desayuno para llegar a tiempo a la cena con su propia familia. Julian no insistió en que se quedara. Le ofreció caballos frescos y le deseó un buen viaje, cerrando el capítulo de la rivalidad con la dignidad de un vencedor que no necesita humillar al vencido. Cuando el carruaje de Arthur se alejó por el camino de grava, Julian y Helena lo vieron partir desde la ventana del salón, sintiendo que con él se marchaban los últimos vestigios de la duda y el pasado. La tarde de Navidad transcurrió en una paz que la mansión de Ravenswood no había conocido en décadas. Julian, liberado del peso de su secreto y de su miedo, se permitió disfrutar de su hogar. Se sentó junto al fuego con Helena y por primera vez le habló de la guerra, no de los horrores gráficos, sino de la soledad, del miedo a no volver y del dolor de sentirse cambiado al regresar. Le explicó cómo la cicatriz y la cojera
se habían convertido en símbolos de su fracaso interno y cómo se había convencido de que nadie podría amar lo que quedaba de él. Elena lo escuchó, sosteniendo su mano, y le respondió contándole sus propios miedos, su sensación de insuficiencia al no tener dote ni títulos importantes, y cómo había creído que su matrimonio era un castigo para él. Lloraron juntos, lágrimas sanadoras que lavaron los años de malentendidos, y rieron también. Rieron de lo absurdos que habían sido al escribir cartas que no se enviaban y al esconderse en habitaciones separadas cuando ambos deseaban lo mismo. Julian sacó el cuaderno de cuero negro de su bolsillo y se lo entregó a Elena. Le dijo que era suyo, que cada palabra escrita allí le pertenecía, y que a partir de ese día no escribiría más cartas a una sombra, sino que le diría cada pensamiento a la luz del día. Elena aceptó el regalo como el tesoro más grande, prometiendo guardarlo no como un recuerdo de dolor, sino como la prueba de que el amor había sobrevivido incluso en el silencio. Al caer la noche, la mansión brillaba. Los sirvientes, contagiados por la nueva atmósfera, habían encendido todas las velas y preparado una cena festiva. Julian y Elena se sentaron a la mesa, pero esta vez no había distancias ni silencios fríos. Hablaron del futuro. Julian le habló de sus planes para reformar el ala este, para hacerla más luminosa, y de su deseo de viajar con ella a Italia en primavera, para que ella pudiera ver los jardines que tanto amaba en los libros. Elena le habló de llenar la casa de música y de vida, y tal vez, con el tiempo, de niños que corrieran por los pasillos sin miedo a un padre severo. Cuando se retiraron a dormir, no hubo dudas sobre a qué habitación irían. Julian guió a Elena hacia sus aposentos, esos que habían estado cerrados para ella durante tanto tiempo. Al entrar, Elena vio que él había ordenado llenar la habitación de rosas de invierno, su flor favorita. Se giró hacia él, conmovida, y le preguntó cómo lo sabía. Julian sonrió y le confesó que lo sabía porque la había observado, porque había escuchado cada suspiro y cada deseo que ella había expresado al vacío. Le dijo que su amor no era ciego, que era un amor de detalles, de atención y de memoria. Esa noche, en la intimidad del dormitorio ducal, Julian y Elena descubrieron que la pasión que habían reprimido era tan profunda como su dolor anterior. Julian, dejando de lado sus inseguridades sobre su cuerpo marcado, se entregó a ella con una vulnerabilidad que lo hizo más fuerte. Y Elena, recibiéndolo con los brazos abiertos, le demostró con cada caricia que para ella no había imperfecciones, solo un hombre al que había amado en la oscuridad y al que ahora podía amar a plena luz. La Navidad había traído el regalo más inesperado a Ravenswood, la resurrección de un corazón que se creía muerto. Pero la historia de su felicidad apenas comenzaba. Aún quedaba un último gesto, una última barrera que derribar para que el pasado quedara completamente atrás y el futuro pudiera florecer sin sombras. Si la emoción de esta Navidad y la partida del rival te han dejado con una sonrisa, no te pierdas el acto 5 final. Veremos cómo Julian realiza un acto simbólico para cerrar definitivamente sus días de soledad y cómo Elena le da una noticia que asegurará el futuro de la dinastía Thorne, el final perfecto para un amor que tuvo que aprender a hablar para poder sobrevivir. Deja en los comentarios la palabra renacer si crees que el amor lo cura todo. La llegada de la primavera a los acantilados de Cornualles trajo consigo una transformación que parecía casi milagrosa, no solo en el paisaje, sino en la esencia misma de la mansión de Ravenswood. Los vientos huracanados del invierno, que durante meses habían azotado los muros de piedra como si quisieran derribarlos, dieron paso a brisas suaves que traían el aroma de la sal y de las flores silvestres que comenzaban a brotar en los páramos. La nieve se derritió, alimentando los arroyos y devolviendo el verde intenso a los jardines que Elena había soñado recuperar. Pero el cambio más profundo no estaba en la tierra, sino en el hombre que la gobernaba. Julian Thorne, el duque que una vez se había definido por su oscuridad y su encierro, había emergido de su invierno personal. Ya no se escondía en el ala oeste, ni pasaba sus días consumido por la amargura de sus heridas. Se le veía recorrer sus tierras, a veces a caballo y otras a pie,
apoyándose en su bastón no como una muleta de vergüenza, sino como el símbolo de una batalla ganada. Y siempre, invariablemente, a su lado o en su pensamiento, estaba Elena. La relación entre los esposos había florecido con la naturalidad de algo que estaba destinado a ser. La intimidad que habían descubierto en la noche de Navidad se había convertido en el cimiento de su día a día. Ya no había silencios incómodos en las cenas, ni habitaciones separadas. Julian había descubierto que compartir su vida no lo hacía más débil, sino infinitamente más fuerte. Había aprendido a reír de nuevo, un sonido que al principio sorprendía a los sirvientes por su rareza y que ahora se había convertido en la banda sonora de la casa. Elena, por su parte, había dejado de ser la esposa tímida y asustada para convertirse en la verdadera señora de Ravenswood, una mujer segura de ser amada, cuya sola presencia bastaba para calmar las tormentas internas de su marido, para celebrar este renacimiento y quizás para desafiar a los últimos fantasmas del pasado. Julian tomó una decisión que sorprendió a todo el condado. Anunció un gran baile de primavera en Ravenswood. No sería una obligación social aburrida, ni una muestra de poder arrogante. Sería una celebración de la vida. Quería presentar a Elena al mundo no como la esposa que había aceptado por contrato, sino como la mujer que había elegido con el corazón. Quería que todos vieran que el duque roto había sido reparado por el amor. Los preparativos para el baile ocuparon las semanas siguientes. La mansión se llenó de actividad. Se abrieron salones que llevaban años cerrados. Se quitaron las fundas de los muebles antiguos y se pulieron los suelos hasta que brillaron como espejos. Elena supervisaba cada detalle con entusiasmo, eligiendo las flores, la música y el menú, consultando siempre con Julian, quien, para sorpresa de todos, se mostraba no solo dispuesto, sino participativo. El duque, que antes odiaba el ruido y la gente, ahora bromeaba con los jardineros sobre la colocación de las luces y discutía con el cocinero sobre la selección de vinos, queriendo que todo fuera perfecto para ella. La noche del baile llegó con un cielo despejado y una luna llena que parecía bendecir la ocasión. Los carruajes de la nobleza local y de algunos amigos de Londres comenzaron a llegar, depositando a invitados que venían con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Muchos esperaban encontrar al mismo duque sombrío y a la esposa resignada de los rumores. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Ravenswood resplandecía. Cientos de velas iluminaban la fachada y el interior, y la música de una orquesta completa flotaba en el aire cálido de la noche. Pero lo más impactante fue la entrada de los anfitriones. Julian y Elena aparecieron en lo alto de la gran escalera. Elena llevaba un vestido de seda color lavanda pálido, bordado con hilos de plata, que la hacía parecer una reina de las hadas. Llevaba el cabello recogido con flores frescas y una sonrisa que irradiaba felicidad pura. A su lado, Julian vestía de etiqueta rigurosa, pero había algo diferente en su porte. No intentaba ocultar su cicatriz, ni disimular su cojera. Se mantenía erguido, orgulloso, sosteniendo la mano de su esposa con una posesividad tierna. Cuando bajaron las escaleras, Julian no miraba a los invitados, miraba a Elena, como si ella fuera la única persona en el mundo. Y esa mirada de devoción absoluta silenció cualquier chisme malintencionado antes de que pudiera nacer. El baile comenzó con un vals. Julian, que había jurado no volver a bailar después de su herida, condujo a Elena a la pista. No bailaron con la perfección técnica de los cortesanos, pero bailaron con una conexión que hizo que los demás invitados se detuvieran para mirar. Julian se movía con cuidado, adaptando su paso a su pierna, y Elena lo seguía con una fluidez que hacía que cualquier imperfección pareciera parte de la coreografía. Se movían como uno solo, sus ojos clavados el uno en el otro, susurrándose palabras que nadie más podía oír. Para Julian, tener a Elena en sus brazos, girando bajo la luz de los candelabros, fue la confirmación final de que la oscuridad había quedado atrás para siempre. Se sintió completo. Se sintió, por primera vez en 5 años, en paz. Durante la velada, Julian se dedicó a atender a su esposa con una galantería que rozaba la adoración. Le traía refrescos, le presentaba a sus viejos amigos con orgullo y no se apartaba de su lado más de lo necesario. En un momento de la noche,
Cuando la fiesta estaba en su apogeo, el duque pidió silencio y alzó su copa para un brindis. Con voz clara y firme, agradeció a los presentes su asistencia, pero dedicó sus palabras a Helena. Dijo que durante mucho tiempo había creído que su vida era una casa en ruinas, destinada al abandono, hasta que llegó alguien con la valentía suficiente para abrir las ventanas y dejar entrar el sol. Declaró ante todos que su esposa no solo le había salvado el honor o la hacienda, sino que le había salvado el alma, y que cada día que pasaba a su lado era un regalo que no merecía, pero que atesoraba más que cualquier título. Helena, con lágrimas de emoción en los ojos, apretó su mano, sabiendo que esas palabras eran el cierre definitivo de las cartas secretas del diario. Hacia el final de la noche, cuando la música se volvió más suave y algunos invitados comenzaron a retirarse, Julian notó que Helena parecía cansada. La vio llevarse una mano a la frente y buscar un asiento discreto. Preocupado, se acercó a ella de inmediato, preguntándole si se sentía bien, si el ruido o el calor la habían mareado. Helena le sonrió, una sonrisa misteriosa y dulce, y le pidió que la acompañara al jardín, lejos de la multitud, porque necesitaba aire fresco y quería decirle algo en privado. Salieron a la terraza de piedra, donde la brisa nocturna traía el aroma del mar y de los jazmines nocturnos. Se alejaron de la casa hasta llegar a un banco de piedra bajo un viejo roble, el mismo lugar donde meses atrás Julian la había visto llorar y no se había atrevido a consolarla. Ahora se sentaron juntos, él rodeando sus hombros con el brazo para protegerla del fresco de la noche. Helena apoyó la cabeza en el hombro de Julian y suspiró, mirando las estrellas. Le dijo que la noche había sido perfecta, que nunca había imaginado ser tan feliz y que ver a Ravenswood lleno de vida era un sueño hecho realidad. Julian le besó la sien y le respondió que la vida la había traído ella, que la casa solo era un reflejo de la luz que ella irradiaba. Hubo un momento de silencio cómodo, y luego Helena tomó la mano de Julian y la llevó suavemente hacia su vientre. Julian se tensó por un segundo, sorprendido por el gesto, y la miró interrogante. Helena, con los ojos brillando a la luz de la luna, le confesó el secreto que había estado guardando durante las últimas semanas. Le dijo que la familia estaba a punto de crecer. Le dijo que, antes de que el invierno volviera a cubrir los páramos, habría un nuevo Thorne en la casa, un niño o una niña que correría por los pasillos y que nunca conocería el silencio ni la soledad que ellos habían sufrido. Julian se quedó inmóvil, procesando la noticia. Miró el vientre de su esposa, donde su mano descansaba, y sintió una emoción tan intensa que le cortó la respiración. Iba a ser padre. Él, el hombre que pensaba que su linaje estaba condenado a extinguirse en la amargura, iba a traer vida al mundo. La idea de un hijo, creado del amor que sentía por Helena, lo desbordó. Las lágrimas, esas que rara vez se permitía, asomaron a sus ojos. Se bajó del banco y se arrodilló frente a Helena, abrazando su cintura, escondiendo su rostro en el regazo de ella. Le dijo, con voz quebrada, que ella le había dado todo, le había dado esperanza cuando él solo quería el fin, le había dado amor cuando él solo ofrecía rechazo, y ahora le daba un futuro. Le prometió allí mismo, bajo las estrellas, que sería el mejor padre que pudiera ser, que su hijo nunca dudaría de su amor, y que protegería esa nueva vida con la misma ferocidad con la que la había protegido a ella. Helena acarició su cabello, sintiendo las lágrimas de su esposo mojar la seda de su vestido, y supo que las últimas heridas de Julian acababan de sanar. El hombre roto había quedado atrás, ahora solo quedaba el padre y el esposo. Meses después, cuando las primeras hojas del otoño comenzaron a caer, el llanto de un bebé rompió el silencio de la madrugada en Ravenswood. No fue un llanto de tristeza, sino un grito de vida potente y saludable. Julian sostuvo a su hijo primogénito en brazos por primera vez con una reverencia y un miedo reverencial. Miró al pequeño, que tenía los ojos de Helena, y sintió que el círculo se cerraba. La vida en la mansión cambió para siempre. La biblioteca, antes un refugio de soledad, se llenó de juguetes y de libros infantiles. Julian, que antes pasaba horas mirando el fuego con amargura,
Ahora pasaba horas en el suelo, enseñando a su hijo a construir torres de bloques o leyéndole historias con paciencia infinita. Elena observaba estas escenas con el corazón lleno, sabiendo que habían triunfado. Un día, años más tarde, Julian encontró el viejo cuaderno de cuero negro en el fondo de un cajón. Lo abrió y leyó las cartas desesperadas que había escrito en su época de oscuridad. Se sorprendió de lo lejano que parecía aquel hombre angustiado. Tomó la pluma y en la última página en blanco escribió una última entrada, no para Elena, sino para sí mismo, como un recordatorio. El amor no es un veneno, como yo creía, es la cura. Me salvaste de mí mismo, Elena, y cada día que paso a tu lado es una victoria contra la oscuridad. Te he amado en el silencio, te amo en la luz, y te amaré en cada estación que nos quede por vivir. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, ya no como un secreto vergonzoso, sino como un testimonio de su viaje. Salió al jardín, donde Elena y su hijo estaban plantando bulbos para la próxima primavera. Al verlo llegar, Elena le sonrió, esa misma sonrisa que lo había deslumbrado el primer día y que seguía teniendo el poder de detener su mundo. Julian le devolvió la sonrisa, caminó hacia ellos y se unió a la tarea, sin importarle mancharse las manos de tierra, sabiendo que no había lugar en la tierra donde prefiriera estar. Y así, el duque de Ravenswood y su esposa vivieron sus días, no como los protagonistas de una tragedia gótica, sino como los héroes de una historia simple y luminosa, demostrando que incluso las fortalezas más inexpugnables pueden ser conquistadas por la persistencia de un corazón amable. Conclusión: el amor tiene la capacidad de transformar no solo a las personas, sino también los lugares que habitan. La historia de Julian y Elena nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el miedo al rechazo a menudo nos impide ver la felicidad que tenemos delante, y que la verdadera valentía consiste en abrir el corazón después de haber sido herido. Nos enseña que la familia no es solo sangre, sino la elección diaria de cuidarse y protegerse mutuamente. Si esta historia de segundas oportunidades, superación y amor profundo te ha emocionado, si sentiste la soledad del principio y la plenitud del final, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo relatos que tocan el alma. Deja en los comentarios la palabra futuro, si crees que el amor es el único legado que realmente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje desde la oscuridad hacia la luz. Nos vemos en la próxima historia, donde el romance siempre nos espera.